Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Más allá de la conciencia. Viajamos y cruzamos el continente. ¿Cómo estás desde Colombia? Bienvenido, Andrés. Hola, David, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido de que estés en mi programa y como no, pues muy agradecido pues de compartir, que tú puedas compartir tu experiencia, ¿no? Tu experiencia cercana a la muerte, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Parece ser que todas las experiencias es igual donde vivas. Que, bueno, cada experiencia tiene su magia, ¿no? Y su aprendizaje. Sí, exacto, así es. Genial. Cada experiencia es muy parecida en muchas cosas, hay muchos puntos en común, Ujú. pero cada una también es muy personal. Yo siempre he afirmado después de esta experiencia que la muerte es una experiencia muy personal, tan personal como el parto, cuando llegas a este mundo. Genial. Pero antes de profundizar un poco con tu experiencia, me gustaría saber el antes, ¿no? El antes, ¿quién era Andrés? Ok, bueno. Mi vida transcurría muy normal, obviamente cuando llega la pandemia cambia la vida para todos. En mi país se inicia en 2021 ya como el levantamiento de todo el tema de salud con la pandemia, ya estábamos en el tercer pico, Ujú. se había hecho la vacunación. Antes de eso, pues mi vida transcurría muy normal. Yo vivo en la ciudad de Bogotá, trabajo como productor y director de dibujos animados y no tenía problema con trabajar desde casa porque mi trabajo generalmente transcurre en dos, tres computadores que tengo acá y trabajo desde 12 a 16 horas. Así que la etapa del encierro en Bogotá no fue algo que me afectara mucho, como a muchas personas que sí les golpeaba el encierro. Y Sí. después de la pandemia, ¿no? Estamos entrando ya, parece ser, en materia. Eh, Antes de profundizar también, me gustaría saber si ha habido un cambio tras la experiencia que nos vas a explicar. Bueno, después de este evento, claro, la vida cambia completamente, tus percepciones frente a la vida cambian por completo, la forma como asimilas los problemas los ves muy diferentes, porque después de toda esa experiencia lo que yo concluyo es que los problemas están es en tu mente, en tu cabeza. La vida es como es, la vida se presenta ante ti todos los días de la misma forma y ya tú verás si quieres darle un tinte de problema o un tinte de una solución. Genial, genial. Este tipo de eventos que son tan fuertes para tu vida y que te generan un cambio tan impactante, no solo te llevan a replantear qué es lo que estás haciendo con tu vida o cómo la estás manejando, sino que te da una percepción muy diferente de cómo debe ser tu modo de vida después de un evento de estos. No es propiamente que se vuelva una obligación, muchas personas toman el camino de la religión, otras personas toman otros caminos cuando han pasado por estas experiencias, pero lo que sí es cierto es que hay un cambio de mentalidad muy radical, hay un cambio de percepción muy radical también que hacen que tu vida dé un giro por completo en tus Claro, relaciones personales, en tus relaciones laborales, todo, así es. tu estructura, ¿no? Tu estructura que habías creado toda tu vida, seguramente se derrumba, ¿no? Se derrumba y tienes que crear otra estructura totalmente diferente. Sí, cuando tú pasas una experiencia cercana a la muerte, lo que ocurre es, como tú bien dices, todo se derrumba y vuelves, digamos, a nacer y a pasar por distintas etapas. En el caso mío, además, fue muy textual el volver a nacer, porque a raíz de la enfermedad que yo paso y a raíz de toda la experiencia, mi proceso desde que me despierto hasta que empiezo a recuperarme es muy lento y pasa por diferentes etapas. Lo primero es que yo no podía hablar, así que yo sentía que me estaban entendiendo, pero los médicos no me estaban entendiendo. Con el tiempo me fui a dar cuenta porque me decían es que no se te entendía lo que hablabas.
No tenía control de mi cuerpo, no tenía fuerza, no podía sostener elementos y objetos en mis manos. Y fue un proceso de varias semanas que me llevaron a poder volver a ser, digamos, autónomo en muchas cosas, pero tardó casi 3 años el proceso de recuperación porque yo no podía ni siquiera sostenerme en pie, no podía caminar solo, tenían que ayudarme con sillas de ruedas un tiempo, un periodo después de haber salido de la clínica. Estaba también en cama, no podía levantarme. Mm. Pues vamos a profundizar, Andrés, y vamos a ese momento, ¿no? A ese momento tan espectacular, tan divino. Hay gente que le dice de mil formas, ¿no? Tan cambiante. Sí. ¿Qué pasó, Andrés, en el día de? Bueno, el proceso pasó por varias etapas. Yo lo primero que empiezo a sentir cuando físicamente me contagio del COVID es que yo lo tomo como un resfriado, siento que no está tan mal, comienzo a tomar antigripales y medicamentos para un resfriado, pero con el paso de las semanas yo empiezo a sentir que me estoy poniendo peor, que mi estado de salud se va deteriorando, así que me empiezan a ver los médicos bueno, acá se hacía como un procedimiento online en donde te llamaban y preguntaban qué hacías. Y si ya veían que estabas muy mal, un médico te visitaba y en ese momento el médico que me visitó inmediatamente pide oxígeno. Me dice, usted no está saturando bien. Y yo sentía que sí estaba respirando, pero bueno, mi saturación ya iba en 35, pero para ese momento yo ya no estaba muy bien de salud, no estaba pensando muy bien por la falta de oxígeno. Cuando pasan las semanas, yo me voy deteriorando más y empiezo a sentir que las cosas no van a salir muy bien. Me empiezo a enfermar mucho más grave. Mi estado de salud se deteriora tanto que yo llego a un punto en que ya físicamente me estoy sintiendo muy cansado, por lo que comienzo a contemplar la idea de que me voy a morir. Así que, pese a las visitas de los médicos, a los tratamientos, mi cuerpo no responde y yo continúo como en ese proceso y con esa idea de que va a venir un proceso de muerte. Contemplando esa idea y con el pasar de los días, yo empiezo a despedirme de las personas, a llamarlas, dejando notas, hago los pagos de mis tarjetas de crédito, dejo como todo al día. Y yo mismo me preguntaba, pero Andrés, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a morir o qué es lo que pasa? Pero siento que biológicamente tu cuerpo te avisa que la muerte no es un proceso tan doloroso y tan misterioso como lo contemplamos a veces en algunas creencias y religiones, sino que es un proceso biológico que uno sabe que va a llegar, que no es un proceso exclusivo, digamos, de los ancianos. Siempre la gente cree que cuando llegas a ancianos es que te vas a morir. No, todo el tiempo están muriendo personas, niños recién nacidos, jóvenes que se infartan. En Colombia se está dando un fenómeno increíble de muertes prematuras, jóvenes de 20, 21 años que por infartos terminan falleciendo, deportistas de alto rendimiento que en el pleno juego se infartan. Así que la muerte no es un proceso exclusivo de los ancianos, como pensamos muy erróneamente. Volviendo entonces a lo que me está pasando, yo empiezo a contemplar seriamente que me voy a morir. Me despido de muchas personas, pido a una gran amiga mía, Diana, que me acompaña durante todo ese proceso, que me ayude a conseguir un sacerdote, porque aunque yo no soy una persona muy creyente, quiero tener una conversación de cierre y quiero como hablar de lo último que me quedaría, que eran cosas tal vez muy pragmáticas, no en mi vida cotidiana, sino en las creencias que yo tenía en ese momento y cómo iba a afrontar el proceso de muerte. Así que
Tengo una charla con un sacerdote, el padre Gonzalo Arias, acá en Bogotá, telefónicamente. Le digo, mire, por favor, no vamos a hablar de religión ni de nada de cosas de esas. Yo quiero simplemente hacer algunas preguntas sobre la muerte, quiero cerrar este ciclo y me quiero ir tranquilo y en paz. Creo que esa es una parte muy importante de esa etapa de fallecer, el tener ese espacio de hablar, de ser escuchado y realmente poderte ir en paz. Siempre en las charlas que yo doy, las enfoco mucho a hablar con personas que tienen enfermedades terminales y con ellos conversamos la importancia de ser escuchados, de poder manifestar que tienes incertidumbre, que tienes miedo, que te quedan cosas por hacer y que vas a morir, que es una cosa que te va a pasar. Yo siempre trato en todo caso que entendamos, tanto en las charlas como en esas conversaciones que tenemos con canales online, Ujú. de contarles que la muerte no es el final, sino es un paso a otro nivel de conciencia. Desde ese nivel de conciencia nuestra mente se expande de una manera maravillosa. A veces se siente miedo, otras veces sientes un poco de, te sientes perdido porque cuando tu cuerpo no está funcionando bien, pues no sabes qué es lo que está pasando. ¿No? Ujú. Perdón, esto es una Bueno. secuela que me quedó en COVID. Entonces, esa sensación en esos otros niveles de conciencia, también hay que hablarlas y hay que saber qué ocurren. Y los que regresamos de esas experiencias, parte de que volvemos con un cambio de mentalidad, es porque además tenemos una percepción muy diferente del mundo en esos planos y cuando regresamos a nuestro cuerpo físico, tenemos una comprensión de cómo es el espacio-tiempo y de cómo funciona todo. No quiero decir con esto que somos más que los demás o que tengamos una superioridad. Lo único es que tenemos una percepción que nos permite abrir el abanico, digamos, de nuestra conciencia y por eso también es importante para nosotros compartir. Porque yo personalmente siento que es importante que la gente no tenga que llegar a estos extremos de shock tan fuertes como pasar por el sufrimiento de una enfermedad para poder entender un poco qué es lo que ocurre en un proceso de muerte y qué es lo que hay al otro lado. También es importante perder ese miedo, verlo como un proceso natural. Y cuando me refiero al término natural, no solo hablo de lo biológico, de lo físico, sino también lo que ocurre más allá, lo que ocurre al otro lado. Bueno, que es lo que vamos a comenzar ¿no? Desnudar, ¿no? Estos momentos, ¿no? Vamos a ponernos en situación. Pero lo que has dicho hasta ahora es una verdad absoluta. Es muy necesario que la gente, cuando hay personas que vienen tras ese umbral de entre la vida y la muerte, son personas con, no con superpoderes, ¿no? Porque en realidad todo el mundo tiene superpoder, solamente que gracias a esa experiencia vuelven con una conciencia más despierta, ¿no? Más clara, ¿no? Más potente. Y en realidad todo el mundo puede tener esa conciencia sin experimentar una experiencia cercana a la muerte. Así es, como tú bien dices, todos traemos como un don o un poder. El tema es que no nos damos cuenta porque nos levantamos y vivimos nuestra vida de una manera tan mecánica y tenemos como una cantidad de procesos que hacemos automáticamente a lo largo del día a día que no nos damos cuenta realmente de quiénes somos, no exploramos en quiénes somos. Te despiertas, desayunas, llevas a tus hijos al colegio, regresas a tu trabajo, tomas una comida, creo que es, un almuerzo, Sí, no sé cómo lo llaman en España, sí, sí. pero tienes un día a día en donde automatizas muchos procesos que no te dan tiempo de parar a contemplarte a ti y a mirar qué es lo que estás haciendo. Y yo pienso que cada quien además viene con un don, ya que tocas ese tema, y es algo que uno puede ver en esas experiencias. Todos traemos
algo especial que nos hace diferentes de los demás y no lo usamos. Y se nos pasó la vida y no supimos qué era lo que sabíamos hacer por estar automatizando muchos procesos a lo largo de nuestra vida. Yo trato siempre que en una charla quede alguna herramienta que te genere esa inquietud de preguntarte, ven, ¿yo qué hago acá? No como la pregunta existencial de profundizar a ver cuáles son mis conflictos a lo largo de mi vida, sino ¿qué tengo de especial yo que hace que otros no lo puedan hacer de la misma manera? Porque cada uno es una versión única contemplando el universo, contemplando a Dios. Cada uno es una visión diferente. Y a pesar de esa diferencia, más adelante te contaré que durante esta experiencia yo pude ver cómo todos estamos conectados y emparentados, no importa tu nacionalidad, no importa de dónde vengas, ni cuál es tu lengua, ni dónde vivas, si estás al otro lado del charco o estás a este lado, todos tenemos un parentesco en común. Mm. Bueno, el objetivo, supongo, de todo esto, de la vida, ¿no? Es descubrir el talento, ¿no? Como bien dices. Solamente que hay personas que, por suerte o por desgracia, es como si la vida te enseñase, te está avisando, ¿no? Oye, que tú tienes esta capacidad, la tienes que desarrollar, tienes que ser auténtico, ¿no? Porque como bien has dicho, todo el mundo es diferente. Somos muy parecidos, pero cada uno, no hay una copia igual para nada. Somos totalmente diferentes. Sí, yo creo que tenemos que descubrir, bueno, revisar esta copia y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo potenciar, ¿no? De acuerdo contigo, ¿no? Es muy importante preguntarse quién soy y a dónde voy, ¿no? Son dos preguntas muy esenciales que las personas se tendrían que sentarse en la cama y antes de comenzar, ¿no? La actividad diaria es preguntarse, bueno, ¿quién soy y dónde voy, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de orar todos los días, levantarte, preguntarte qué haces despierto, qué hizo que despertaras todos los días y ahora qué vas a hacer con ese tiempo que te acaban de dar después de despertar. Como te digo, nosotros nos levantamos, ponemos un despertador, una alarma, pero no lo hacemos por nosotros mismos. Y cuando despertamos tenemos sueño, cansancio, nos quejamos, pero no nos tomamos unos segundos para decir cuántas personas no se despertaron hoy. Andrés, vamos a llegar en ese momento que la cosa se está poniendo muy fea. Muy fea. Llamas al sacerdote. Oiga, la cosa creo que necesito que conversar un poco con usted porque creo que esto se va a poner un poco problemático. Así es. Cuando tenemos esa conversación, eh, tal vez toque temas que uno no toca ni con tu familia ni con tus amigos, manifesté el temor que tenía de morir. Sentía que ya estaba hablado lo que me faltaba y justo ese mismo día me recoge una ambulancia, me lleva a la clínica. Yo ya no tengo ni siquiera voz. Además, eso es increíble porque no sé si logré comunicar todo como quería hacerlo con el sacerdote, porque fue una conversación telefónica. Nosotros quedamos en que vamos a volvernos a ver durante la llamada, pero le digo, yo no sé si voy a volver, padre, así que prefiero como hablar todo lo que me falta acá. La ambulancia llega, me trasladan y en ese momento me empieza una sensación de miedo terrible. Me llevan a la clínica. Yo nunca había estado en una ambulancia. Yo las veo por la calle. Aquí hay un protocolo que cuando una ambulancia va por la calle, todos los carros tenemos que poner luz de parqueo y corrernos. Aquí Y también. esa era la única vez que yo había visto una ambulancia cerca. Pero yo en ese momento pensaba, Dios mío, estoy montado, estoy subido en una ambulancia, no entiendo qué es esto tan irreal. Llego a la clínica, inician un proceso de, de suministrarme medicamentos, me ponen un aparato que sopla aire muy caliente porque el calor debe expandir los pulmones mejor y no estoy respondiendo a eso. Además, yo me lo intento quitar porque la temperatura es muy alta y yo no lo soporto, así que lo quito.
Entro como en una etapa de desespero porque ya siento que es el final. Ya en ese momento mi cuerpo no da más. Yo mentalmente tampoco doy más, ya no puedo ni pensar todo lo que están haciendo, siento que es una pérdida de tiempo. Creo que la única frase que logro decirles es, mire, ya no me hagan nada más, déjenme morir tranquilo. Pero pues los médicos clínicamente tienen que hacer todos sus protocolos. Yo soy trasladado a la UCI, que en ese momento en la clínica, en la Reina Sofía, es en el tercer piso. Todo ese tercer piso era la UCI, entonces tú ves gente corriendo, pasan camillas, pasa todo el mundo, angustiadísimo, y el temor aumenta en ese momento. Yo siento que esto es una pesadilla, que en algún momento me voy a despertar, pero no, no termina. Y cuando se acercan los médicos, me dicen, vamos a entubar. Es lo último que yo me acuerdo que dicen, y no me acuerdo de más en ese momento, estando consciente. Así que lo próximo que ocurre es que yo abro mis ojos, ya no hay tanto ruido, y cuando veo como el techo de la habitación casi a esta altura, y yo miro y digo, ¿qué es lo que está pasando? Miro hacia abajo y veo mi cuerpo sobre una cama y veo dos enfermeras que me están conectando unas mangueras. Están poniendo unos catéteres y unas cosas acá en mi brazo. Y lo primero que se me viene a la cabeza es, ok, ya me morí. Pero ellas hablan muy tranquilas, revisan los monitores, unos equipos que hay al lado en unos trípodes, y hay unos televisores midiendo la temperatura, la frecuencia cardíaca. Entiendo que yo ya estoy en la UCI, que estoy inconsciente, porque cuando yo miro hacia el techo puedo ver simultáneamente hacia los lados y puedo ver también mi cuerpo sin tener que girar la cabeza. Eso me parecía una sensación rarísima. Vuelvo a tener un poco de miedo porque digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo con mi cuerpo? ¿Cómo es posible que estoy todavía consciente, dándome cuenta de todo lo que pasa? Yo siento que era tal vez la madrugada porque hacía frío, yo sentía la temperatura de la habitación, y mi habitación daba como un balcón donde estaba la puerta abierta y la ventana, y por ahí entraba el viento. Entonces una enfermera le comenta a la otra que está haciendo mucho frío, que sería perfecto un café. Y yo me le acerco y le digo, mira, en la cocina de mi departamento, hay café en un mueble. Abres las puertitas y lo sacas. Cuando yo te digo eso, aparezco inmediatamente en mi departamento. Y aparezco también simultáneamente hablando con las enfermeras, es decir, estoy en dos lugares diferentes simultáneamente. Ahí yo digo, Dios mío, esto es una pesadilla, ¿qué es lo que está pasando? No puede ser. Entro en mucha angustia, no me puedo mover, mi cuerpo no está respondiendo, pero la angustia que sientes en ese momento es increíble. Esa es la primera experiencia que tengo durante el proceso de entubamiento. Mi cuerpo no empieza a responder al tratamiento, yo estoy entubado durante muchas, muchas semanas. Y la primera experiencia que pasa es esa, la intubación, durante la intubación. Lo que sigue es que yo comienzo a perder como la percepción de dónde están las partes de mi cuerpo. Cuando uno está en un coma inducido, tu cerebro no se apaga por completo. Así que tú escuchas a los médicos, sientes a veces cuando te están haciendo algún cambio de sonda o te están cambiando algún medicamento. Y una segunda experiencia que yo tengo es que un día me despierto y no sé dónde están las partes de mi cuerpo. Es decir, cuando yo salgo de mi cuerpo, a veces lo podía ver, pero otras veces no lo veía, sino que simplemente sentía como cuando estás sumergido en agua, bajo el mar,
y como que no estás muy claro de hasta dónde llega tu cuerpo. Esa sensación se hacía mucho más evidente cuando estás flotando encima de tu cuerpo. Y yo trataba de identificar dónde quedaban las manos, dónde quedaban los pies. No estaba muy claro dónde quedaban las partes, así que eso también generaba un poco de angustia. La historia clínica que yo tengo la oportunidad de leer posteriormente me muestra que muchos de estos incidentes son paralelos a sensaciones que yo tenía en el momento de estar en coma. Mi estado de salud no avanza positivamente en las siguientes semanas. Yo además escucho al equipo médico que comentan que los pulmones míos están totalmente colapsados y que no estoy respondiendo al tratamiento. Lo único que me mantiene vivo es una máquina que bombea aire a mis pulmones y en algunos episodios yo no puedo empalmar mi respiración, lo poquito que me entra de aire con la máquina y se generan episodios de ahogo muy fuertes porque mientras yo estoy expulsando aire, la máquina está inyectando aire, así que no podemos como controlar esa parte. Me acuerdo mucho que los médicos me dicen, no luches con la máquina, no luches con la máquina, deja que ella funcione, pero el cuerpo por reflejo trata de tomar aire de algún lado, estés consciente o no estés consciente. Y esa es la parte más angustiosa de tener COVID y de haber pasado por esa enfermedad, la, la angustia que se siente de estar ahogado permanentemente. Yo en ese momento lo que pensaba era o me muero o me mejoro, pero no me voy a quedar en este estado. Pierdes la noción del tiempo, además no sabes realmente si es de día o si es de noche y el sufrimiento no para. Aunque uno esté en coma, aunque tu cuerpo no se mueve, porque yo escuchaba que alguna vez me hacen un cambio de un catéter subclavio y yo estoy dormido y una de las enfermeras le dice a la otra, tranquila, hágale duro porque hágale, eh, aplíquelo muy duro porque él no siente, él está dormido. Dios mío, yo sí estaba sintiendo, sentía mucho dolor cuando lo hicieron porque es una cuchilla bastante gruesa que penetra tu cuerpo para penetrar la manguera hasta la arteria. Así que era muy, muy intenso el dolor. A lo largo del proceso, yo me empiezo a dar cuenta que mi cuerpo no está respondiendo al tratamiento, que efectivamente ya empieza un proceso de muerte dentro del coma y mi conciencia empieza cada vez a estar más tiempo afuera y afuera. Como te mencionaba al principio, el proceso de desencarnar en el caso mío no fue de un momento a otro, sino fue por partes. Así que las siguientes experiencias que yo tenía fueron con familiares míos que habían fallecido, un tío el año anterior y una tía mía que había fallecido en 2016. Con mi tía fue el primer encuentro que tuvimos en ese momento, cuando estoy en un momento muy crítico de salud, mi conciencia se sale del cuerpo por completo porque se vuelve insoportable el sufrimiento físico y tal vez, digamos, clínicamente dicen usted entró en shock y su cuerpo se apaga, su mente se apaga para no sufrir. Pero a mí lo que me ocurre es que salgo de mi cuerpo y bueno, me encuentro con mi tía, pero escucho solamente su voz y siento no sé cómo explicarlo, la calidez, la presencia de ella. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, estamos tú y yo hablando y alguien de tu familia se acerca y tú sientes la presencia sin tener que voltear a mirar. Sí, Eso era lo que yo... sabes que es esa persona, la reconoces sin verla, solamente el hecho de estar allí, sabes que forma parte de tu linaje, ¿no? Vamos a decirlo así, forma parte de tu familia o de tus genes, ¿no? Exactamente, así como tú lo describes. Y aunque no la puedo ver, yo la escucho y siento cómo me acompaña en esa parte. Y durante ese momento tenemos una experiencia donde vemos el árbol genealógico de nuestra familia y algo que me explica es
que todas las familias tienen un árbol genealógico con raíces muy profundas y esas raíces tan profundas llegan al centro de la tierra y además están emparentadas con otros árboles genealógicos. Y por eso entendíamos que todos tenemos de una u otra manera un parentesco. Y además entendí algo que no hemos como tocado el tema en nuestra sociedad, y es que ese parentesco hace que algo que yo haga en mi familia afectando a otros o algo que yo le haga a otra persona va a afectarme a mí o a las siguientes generaciones de mi familia sin tener que haberlo afectado él directamente. Es decir, cuando tú quieres generar un conflicto o una guerra, que estamos en un tiempo tan convulsionado actualmente, no solo estás afectando a ese grupo de personas, al ejército con el que estás trabajando, al pueblo al que estás invadiendo, sino que estás afectando a todo el mundo, te estás llevando por delante a mucha gente y eso genera mucho impacto, mucho daño y, bueno, usaría la palabra karma, no solo a quien lo está haciendo, sino a los hijos de quien generó ese conflicto. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, el dolor puede pasar, ¿no? De generación en generación, ¿no? Es la rabia, la ira, ¿no? El miedo, si no lo tratas, si no lo sanas, ¿no? Puede llegar bueno, a pasar, ¿no? A pasar de generación en generación. A veces nos pasa, ¿no? ¿Por qué yo soy así? Si no puede ser que yo piense así, ¿no? O cómo puede ser que yo actúe así. Estoy totalmente de acuerdo, Andrés, contigo. Es decir, cualquier daño, cualquier emoción tienen que estar sanadas. Y lo que está claro, y tienes razón, que nos estamos haciendo daño con estas guerras, con estas injusticias, ¿no? Tarde o temprano el karma va a volver a nuestras vidas, segurísimo. Insisto, cuando alguien habla de que tiene hijos, trata de criarlo de la mejor manera. No le inculques ideas de nacionalismos ni de ideas políticas. La política no sirve absolutamente para nada. A veces yo tenía la posibilidad de alejarme del mundo y veía como todo el planeta y yo pensaba, decía, allá vivimos nosotros. Todos somos exactamente igual. Nadie va a salir de ahí y mira cuántos conflictos nos inventamos, porque la realidad es una sola y cuando tienes la oportunidad de verlo desde afuera, te das cuenta que la realidad es como es. No es buena, no es mala, no es blanca, no es negra, simplemente es. Y eres tú el que le da las características de bueno o malo. O eres tú quien quiere ver una situación como un problema o como lo que realmente es una situación que tú puedes resolver sin convertirlo en un drama, sin entrar en un conflicto, simplemente resuélvelo como con las herramientas que te enviaron acá a la tierra. Y o sea, no necesitas escalar un conflicto involucrando a otras personas o yéndote en contra de otras personas, ya sea en tu vida personal o en tu trabajo o como político o que seguramente algún político verá estas charlas. No necesitas llevarte a tanta gente por delante. Lo que tengas que hacer, hazlo tú, defiéndete tú. Tienes las Sí, experiencias, así es. las herramientas. Tener tu propia personalidad, ¿no? Sí, mira, nosotros, aunque somos una civilización que está muy adelantada tecnológicamente, nos la gana el miedo. El miedo nos tiene petrificados a todos en este momento. Queremos disfrazarlo en redes sociales con el tema de la felicidad, mensajes de tienes que ser feliz, hoy es un día para agradecer, pero eso está disfrazando ese miedo que tenemos intrínseco todos y que en la sociedad nos está vendiendo todo el tiempo. Dependemos de los demás, dependemos de un influencer, dependemos de una tendencia para disfrazar nuestros temores y ya es que Es, nos pongamos al frente de nuestros miedos y los enfrentemos y es la única manera de salir de todos estos conflictos.
Los conflictos globales no son culpa de un grupo de políticos que están haciendo guerra. Los conflictos globales tienen que ver con lo que estamos haciendo día a día, cómo estamos enfrentando nuestros miedos y cómo estamos interactuando con las demás personas y qué le estamos dejando a nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Y no tengo nada, no tengo nada que decir, Andrés, porque lo has dicho súper bien, muy claro. Y ante todo tenemos que tener, insisto, nuestra propia personalidad, ¿no? Y no dejarnos influir ni por ninguna persona, ningún teatro, ni político, ni nada, ¿no? Ante todo es ser auténticos, ¿no? Y ser auténticos y ser como somos, ¿no? Y seguramente el mundo iría muchísimo mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Tendríamos tal vez una sociedad más consciente que no tenga que estar fragmentada para poder avanzar. Tú lo que estabas comentando es que salías y entrabas constantemente de tu cuerpo, ¿no? Hasta que llega un momento, ¿no? Que el cuerpo ya comienza a sufrir más de la cuenta y estás más afuera, ¿no? Estás mucho más afuera. Y lo que has dicho también que es, y tienes razón lo que dices, que cuando una persona sale de su cuerpo solamente con el pensamiento pueden viajar al instante donde tú quieras. Es decir, si tú en ese momento estás pensando en Madrid o en Bogotá o donde sea, apareces en Madrid en ese milésima de instante, ¿no? Hay muchas personas que dicen lo mismo, ¿no? Que pueden viajar en un instante y que todos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que todos formamos parte de uno, es decir, formamos parte de la naturaleza, formamos parte de la madre tierra, formamos parte de todo el planeta, ¿no? Así es, hacemos parte de una misma especie, vivimos en el mismo planeta, tenemos el mismo color de sangre, es más las cosas que nos conectan que las que nos hacen diferentes. Totalmente de acuerdo. Vistes a un familiar, ¿no? Como antes, bueno, sentiste, ¿no? La presencia de algún familiar muy allegado a ti, ¿no? Y que te acompañó o qué te explicó. Esa primera parte que tengo con la experiencia con mi tía me permite entender cómo es la conexión con los árboles genealógicos de todos y cómo es el parentesco que tenemos en toda la civilización, toda la raza como humanos que nos conecta y nos mantiene vivos a todos al mismo tiempo. Y esa conexión también con el centro de la Tierra. Posteriormente, en otro episodio que tengo yo con el segundo familiar mío que había fallecido en 2020, precisamente un año antes de que esto ocurriera, lo mío ocurrió en 2021, en julio, es un tío y él muere y no nos habíamos podido ver antes de que él falleciera porque durante toda la etapa del aislamiento duramos prácticamente todo el 2020 sin podernos vernos y nos habíamos visto en 2019. Algo que me causa curiosidad de este evento, cuando yo lo veo estando en coma, él me dice, te voy a ayudar a respirar. No lo veo físicamente, sino lo percibo como una niebla blanca muy densa a través de la cual yo puedo caminar y puedo efectivamente respirar un poco mejor. Ingreso a su casa durante ese espacio y la decoración es muy distinta. ¿Y por qué toqué ese tema y me fijé tanto? Porque cuando yo despierto y pasa aproximadamente otro año y tengo la oportunidad de visitar su casa para ver a mi familia que estaba allá, toda la decoración era como yo la había visto durante esa experiencia. Había visto unos muebles diferentes, un altar que tenían para la Virgen, y yo le empiezo a describir todo eso, le dije, y afuera te apuesto que hay un jardín con una Virgen. Me dice, sí, esa la pusimos hace unos meses, le dije, yo la vi estando en coma. Qué fuerte. Es decir, que tú veías, en ningún momento estuviste antes en esa casa. Habíamos estado un año y medio antes, pero no era la misma decoración que yo había visto estando en coma. Vale, había cambiado totalmente. Había, bueno, Donde los muebles estaban en otro lugar. Tienen un jardín muy grande en la parte de atrás y el jardín era muy diferente como tenían la distribución de las plantas y no había el altar
que ahora sí tenían a la Virgen. Nos damos cuenta que el alma puede viajar, ¿no? En ese instante y ver, ¿no? Y Ver lo es, que está allí mismo. se pierde como la temporalidad y se pierde también el espacio, porque yo posteriormente podía ver eventos del futuro, como el conflicto de Israel, el conflicto de Rusia con Ucrania. Y yo en ese momento pensaba, pero ahorita en este momento no hay guerra, no entiendo por qué estoy viendo eso. Y podía ver todo ese dolor que se genera, esa angustia que sienten las personas que están afectándose por ese conflicto, y no solo las víctimas directas, sino las que viven en los países cercanos, los que están trabajando en estos países, sosteniendo sus familias. El miedo que se siente es indescriptible. Y lo peor es que ninguno va a ganar. O sea, los objetivos que están persiguiendo durante estas guerras los van a disfrazar para decir que ganaron, pero no va a haber un objetivo final conseguido, no va a haber un triunfo por parte de ninguna de estas naciones que están generando estos conflictos. Bueno, Van a disfrazar, vamos van a disfrazar para decir, a oh, ver, mira, Andrés, a ver si yo opino igual, esperemos que tiene un principio y un fin, ¿no? Es como la vida, ¿no? La vida tiene un principio y un fin, ¿no? Las guerras tienen que tener un principio y un fin, ¿no? Y que haya ganadores o no, no lo sé, pero bueno, parece ser que tuviste, ¿no? Tuviste la oportunidad de ver lo que había tras ese futuro, ¿no? Y nos estás dando pequeñas señales o pequeños secretos, como digo yo, que diciendo que bueno, que todo va a acabar, porque es lógico que vaya a acabar, pero no va a acabar bueno, sin ningún ganador, ¿no? Vamos a decirlo así. no va a haber un triunfo. Lo van a disfrazar. Van a decir, mira que sí pudimos ganar. No, estabas buscando algo completamente diferente y no lo lograste. Y van a Wow. quedar muy mal económicamente. Les va a costar mucho recuperarse de todo ese conflicto que armaron. No, no, segurísimo. Toda guerra tiene sus consecuencias. Termine bien o termina mal. Parece ser que puedes viajar a casa de un familiar tuyo, ves la maravilla, ¿no? Una pregunta, ¿tenías miedo en ese instante o sentías a un tipo de temor o angustia? No, fíjate que en ese momento el cuerpo emocional empieza como a apagarse, o tal vez se queda aferrado al cuerpo físico porque no se sienten emociones como el miedo, como la alegría. Simplemente todo es como si fuera un sueño en donde no entra la parte emocional de una manera como la percibimos acá, porque en un episodio donde yo tengo un paro cardiorrespiratorio, que es como la etapa final ya de la enfermedad, pasa un periodo de varias semanas, y durante esas semanas mi cuerpo no está respondiendo al tratamiento. Por protocolo médico ellos continúan con la intubación, con el suministro de medicamentos, y lo único que le dice el neumólogo a mi familia es hay que esperar, no podemos hacer otra cosa. Ya si él definitivamente no da, pues tendríamos que desconectarlo. Da un periodo de espera de varias semanas y sufro un paro cardiorrespiratorio. Cuando ocurre este evento, yo escucho al equipo médico que todos están muy angustiados, empiezan a llenar la habitación de personal, siento que todos se están moviendo, nuevamente estoy en mi cuerpo, no puedo respirar, pero es que ya no puedo respirar nada, 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 y eso sí me genera mucha angustia, porque, como te digo, la sensación perpetua de no tener aire es una cosa indescriptiblemente angustiosa, o sea, es que no hay palabras para describir cómo es morir ahogado. Así que yo escucho que los médicos están también tratando de iniciar lo que ellos llaman labor de resucitación. Yo no respondo, siento angustia y de un momento a otro aparezco en un espacio blanco
y atrás mío está ocurriendo como en una película lo que están haciendo los médicos, pero al frente mío es un espacio como el cielo, como lo que vemos en las películas, nubes en el piso, al frente un portal blanco muy bello, y yo encuentro que hay dos entidades ubicadas al lado y lado de esa puerta, dos entidades muy altas de color blanco, despiden como unos destellos de luz que parecen plumas, pero no son plumas, y yo avanzo un poco y les digo, me estoy muriendo. Y ellos me hablan no audiblemente, sino hablan en mi cabeza y me dicen, tranquilo, no hay ningún problema, no está pasando nada. Y yo, ¿cómo que no está pasando nada? Miren lo que está pasando atrás mío, todo eso. Y ellos me dicen, está pasando atrás, quítale la atención, da un paso al frente porque no está pasando nada. Y yo avanzo un poco e inmediatamente pierdo la sensación de angustia, pierdo el miedo por completo, sigo escuchando lo que está ocurriendo atrás, pero ya no es parte de la experiencia que estoy viviendo en ese momento. Ya no tengo miedo, ya no tengo temor, estoy muy tranquilo. Me parece curioso estar en esa tranquilidad en ese momento viendo todo lo que está pasando atrás. Y comienzo un diálogo con estas entidades. Ellos son muy altos, como te venía describiendo, no los acabé de escribir, y tenían arriba cada uno un ojo, como una aureola blanca alrededor del ojo, y despedían como un destello de luz blanco desde atrás, muy bonito, y daban mucha tranquilidad. Empezamos un diálogo, les digo, lo primero que me acuerdo que les pregunto es, venga, ¿Dios existe? Y me dicen ellos, me dicen, sí, claro, Dios existe. No como ustedes lo tienen contemplado, pero Dios existe. Les falta mucho para entender el concepto de Dios, pero con lo que ustedes tengan, aprendan a acercarse a Dios. Es como dar pasitos pequeñitos para poderlo entender. En ese momento ellos me muestran que muchas personas tienden a confundir a Dios con el fanatismo. No solo el fanatismo religioso, sino el repetir frases que no está sintiendo, y me mostraban que Dios es tan grande, que ni siquiera si lo tuvieras al frente lo podrías entender en su totalidad. Así que si intuitivamente inicias una pequeña relación con el todo o con el universo o con Dios o llámalo como lo quieras llamar, cultiva esa relación y eso es lo que te va a permitir tener un poco más de entendimiento. Pero si no entiendes más, no te pongas a explorar porque te vas a enloquecer. No tienes los circuitos mentales para entenderlo. No existe una religión que te dé la comprensión completa de Dios. Así que con lo que tengas interiormente, no tienes que ir a un templo, acércate cada que puedas, da pasitos pequeñitos para poder tener ese entendimiento de Dios. Ni siquiera yo logré entenderlo porque trataba de explorar durante ese momento qué era lo que más sabía y ellos me dicen, no preguntes más porque es que no vas a entender más, no puedes entenderlo. Y me mostraban un ejemplo muy bonito, era como, me decían, imagina una hormiga que va caminando por el suelo, caminando, caminando, caminando. Y Dios fuera un libro que se lo ponemos en el piso, en el suelo, para que ella lo abra y lo lea. Y ella simplemente va a pasar caminando por encima del libro y continúa su camino. Esa es como la metáfora que me mostraban de cuando queremos entender a Dios. Si nos lo mostrara en su totalidad, no lo podríamos entender. Así que nosotros, en vez de ritualizar tanto a Dios, deberíamos tener una relación más natural, más orgánica. Bueno, no sé, hay personas que lo quieren ver como un padre, hay otros que lo quieren ver como un amigo, hay otros que canalizan a través del cristianismo, del catolicismo, del sintoísmo. Bueno, todas estas relaciones que se puedan establecer están bien en la medida que tú lo hagas de corazón, realmente, desde tu conciencia y con la mejor disposición. Porque otro punto que ellos tocaban como una enseñanza era honra las cosas reales, así estén
así sean impalpables. Y cuando me mencionaron eso, tenía que ver con cómo establezco yo mis relaciones, cómo soy yo auténticamente dentro de la sociedad, en qué creo realmente. Si yo creo en el amor, por ejemplo, que es un impalpable, pero yo lo pongo en práctica todos los días en mi vida diaria, hace que yo realmente esté en línea con las cosas en las que creo y en las cosas con las que hablo y en las cosas que yo hago. Ujú. Si crees en la justicia igual, trata de ser una persona justa. Si crees en alguna religión, si crees, por ejemplo, en el mensaje de Jesús, en vez de repetirlo como un radio, simplemente ponlo en práctica todos los días. Ujú. Los preceptos de las religiones son muy complejos, te piden muchas cosas. Actuar Totalmente. dentro de una religión es muy difícil. Yo no estoy en contra de la religión en la medida en que tú pongas en práctica al menos una partecita pequeña De tu creencia, de, claro. de lo que crees Genial. y es una parte que te va a ayudar mucho tal vez a tener una mejor relación con tu creencia, ponerla en práctica, ponla en práctica todos los días. No es fácil. Los ¿No? preceptos de Jesús son muy complejos, yo los he leído y yo digo, Dios mío, ¿cómo pones tú una medilla cuando te golpearon con la otra? Es muy difícil, pero si tú lograras ponerlo en práctica en tu vida diaria, estarías dando una gran lección a los demás y realmente estarías llevando tus creencias a la vida real, estarías materializando las cosas. Hoy día se habla mucho del tema de manifestar, manifestar riqueza, manifestar salud, pero yo digo que antes de eso manifiesta tus creencias, pero lo más importante es que acabes de nacer acá, porque es que uno no termina de nacer. Tú creces, tu cuerpo cambia, pero tu conciencia nace por partes. Ujú. En cada etapa de tu vida van naciendo por partes. Tu niñez te baja una parte de la conciencia que es conocer. Cuando creces y eres adolescente, baja otra parte de tu conciencia que es experimentar. Cuando ya eres una persona madura, tomas esa experiencia y esa curiosidad y la aplicas en las siguientes generaciones para criar. Y los que no han criado se crían a sí mismos y cambian sus costumbres y cambian de casa y terminan de hacer ese proceso consigo mismos. Y la vejez es el cierre de toda esa experiencia. Como es, la conciencia baja por partes. No terminamos de nacer de una vez. Por eso nos pesa mucho cuando vamos a fallecer que no hicimos muchas cosas, que nos faltaron muchas cosas, pero porque no habías terminado de crecer. Es como si yo pretendiera salir a correr cuando apenas puedo gatear. No importa, ese es otro juicio que nos hacemos durísimos en el momento de morir, pero no entendemos que no hemos terminado de nacer. Qué bueno, que me ha gustado mucho, ¿eh? Esa frase. Todo esto, esta forma de pensar que tienes, Andrés, es tras, tras tu experiencia, ¿no? Es decir, todo este conocimiento, esta comprensión de ver la vida, ¿no? De comprender a Dios, es gracias a tu experiencia cercana a la muerte, ¿no? Son los cambios, uno de los cambios, ¿no? Que trasciende tras una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Así es, después de esto, como te comentaba, la forma de pensar de quienes hemos pasado por estas experiencias y la percepción que tenemos de la vida es muy distinta, muy diferente. Eh, no es que nos haga superiores, simplemente porque yo tengo los mismos problemas que tenía desde antes de haber pasado por esto. Lo que pasa es que los afronto de una manera Diferente. muy distinta. Es un gran regalo, ¿no, Andrés? Que la vida es un gran regalo, ¿no? Que te han dado, ¿no? La oportunidad de ser consciente, ¿no? De saber de que tras, bueno, primero de que tras la muerte continuamos vivos, ¿no? Y que tras esa experiencia, Andrés ya forma parte de un nuevo renacer. Así es, tu vida cambia necesariamente después de haber pasado por esto. No solo por el
por lo físico, porque por ejemplo yo quedé con secuelas, todavía tengo algunas partes de mi cuerpo dormidas como acá, una pierna, tengo una tos constante, no puedo hacer mucho ejercicio, pero aunque no las considero unas limitaciones, siento que fue parte de ese renacer, que ese es el nuevo cuerpo que estoy ocupando y lo más importante es que todos los días tienes una oportunidad de vida que tú no contemplas hasta que pasas por una situación de estas. Andrés, es un honor que me digas estas cosas porque me rectifico que tras una experiencia así, pues la vida te cambia, ¿no? Y Andrés, a ti te cambió, es que ya te se ve la forma de hablar que tú tienes, la forma de ver la vida, ¿no? Y físicamente yo te veo bien, como bien dices, pero bueno, tengo algunos tipos de secuelas, pero bueno, estás aquí experimentando y dando consejos, ¿no? Seguramente Andrés, aparte de dibujar, ¿no? De artístico, también acompañas ahora, ¿no? A personas que están en esa fase del miedo, de la muerte, ¿no? Y es un pedazo de regalo, ¿no? Para la otra persona. Así es. Tal vez es una forma de compartir esa etapa con las personas. No solo compartir lo que me pasó, sino escuchar, porque en ese momento tú tienes tantas cosas que decir que ni tu familia ni los médicos a veces lo escuchan y uno necesita hablar y cerrar cosas y entender cosas que le están pasando, Wow. cerrar situaciones, poder exteriorizar que está sintiendo sufrimiento, incomodidad, dolor durante una etapa terminal, que no es fácil, No, como tampoco es para la familia, porque a veces esperamos que se dé un milagro, pero resulta que también eso es un tema importante entender que un milagro no es un capricho, un milagro se da a favor de la situación, no de la persona. Si tú estás atravesando por una enfermedad muy grave donde estás sufriendo mucho, el milagro no es que te cures y mañana te despertaste bien. El milagro también puede ser que fallezcas y descanse tu cuerpo y tu conciencia se libere de ese sufrimiento. Como también muchas personas quieren que su familiar, estando en una clínica, conectado como estuve yo, permanezca viva, conectada pero viva. Y es un poco egoísta porque no sabemos cómo está sufriendo esa persona en ese estado. A veces ese milagro es que la persona también muera y descanse y que la familia también descanso, porque también la angustia de estar viendo a tu familiar enfermo es un desgaste físico y emocional también para los que están alrededor, impresionante. Así que cuando oremos y cuando esperemos un milagro, entendamos que no es un capricho, no es algo que se vaya a dar a favor de lo que yo personalmente quiero que ocurra, porque yo no soy Dios. Dios es el único que sabe cómo se van a dar las cosas. Nosotros solo hacemos parte de ese engranaje, solo somos conciencias que estamos proyectando y comunicando todos los días cómo es la realidad, cómo la estamos percibiendo. wow. Andrés, me ha gustado muchísimo porque como antes he dicho, todas las experiencias cercanas son muy parecidas entre sí, ¿no? Pero el aprendizaje que queda en la vida tras ese momento cambia tan radical como te ha cambiado a ti, que es admirable, ¿no? Como no, y te doy las gracias por dar voz, por dar esa esperanza que tras ese momento hay vida, las cosas como son, ¿no? Pero hay Sí, vida, incluso depende de tu estado, ¿no? Si en ese momento estás a punto de fallecer en una fe absoluta del cristianismo, del cristiano, tú vas a ver, ¿no? Los ángeles, vas a ver tal, ¿no? Va a depender mucho de tu mente, ¿no? Si eres una persona muy del tema del Buda, ¿no? Del budismo, tú vas a ver Buda, ¿no? Pero al final el objetivo de todo esto es que seguimos vivos, son evidencias tan formadores, y me ha gustado mucho lo que has dicho, y que nos olvidamos mucho, que es el escuchar. Tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a nosotros mismos,
cuando nos levantamos, y también tenemos que escuchar a nuestro vecino, a la persona que lo está pasando mal, a un simple vagabundo, ¿no? Porque también tienen derecho a ser escuchados, ¿no? Y eso me ha gustado muchísimo. Por eso, Andrés, te felicito, primero de todo, por ser como eres una persona encantadora, eres un gran ser, que nunca, nunca cambies, que continúes por este ejemplo, porque hay gente que te necesita, como digo yo, y como no, gracias por formar parte, ¿no? De más allá de la conciencia, y como no, gracias por tu experiencia, que aunque sea igual, ¿no? Forma parte de la vida y es increíble. David, muchas gracias por abrir este espacio para poder compartir con todos. Siempre espero, y lo último que les digo es, tómense de esta charla alguna herramienta pequeñita que les pueda servir, que les sirva para reflexionar también, y que de una u otra manera esto sea un granito de arena que te permita cambiar tu vida. Bueno, yo creo que el mensaje que has dado es muy sencillo, pero a la vez muy difícil, insisto, y lo voy a repetir otra vez, la escucha, Sí, la escucha. así es. Es muy fácil, pero muy difícil de hacer. Bueno, Andrés, un besazo David, desde aquí España, cuídate mucho, disfruta mucho del día a día y un gran placer tenerte, Andrés. gracias, gracias a ti, gracias a tu audiencia por ver. Gracias, gracias a ti.